Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Martín, trabajadora social de la Asociación para la Diabetes de Tenerife, y hoy vamos a hablar de la información que es necesario que el entorno reciba por parte de los progenitores para saber cómo atender, cómo apoyarles en el cuidado de menores con diabetes. Sobre todo en el momento del diagnóstico, en muchas ocasiones nos ocurre que, bueno, los progenitores se quedan sin apoyos que antes sí tenían. Por ejemplo, bueno, pues para quedarse con sus hijos o sus hijas en un momento determinado, para una fiesta de pijama, para situaciones, por ejemplo, de vacaciones, etcétera. Y una vez que le diagnostican diabetes, pues ya los familiares, el entorno cercano comienzan a tener miedo a causa de la diabetes. Entonces, bueno, pues lo que vamos a tratar con la presentación de hoy es un poco dar información para que el entorno pueda estar más tranquilo e informado sobre las cuestiones que tienen que ver con esto. Como ven, el entorno es decisivo en la vida de las familias con diabetes. Si ustedes lo piensan, cuando en una familia hay un debut, evidentemente va a haber más estrés causado por todas las nuevas rutinas que van a tener que llevar entre todos y todas. Van a necesitar el apoyo adecuado, ya que ellos solos no van a poder normalizar la situación. Pues estas situaciones que les comentaba al principio, ¿no? Si de repente los niños y niñas se quedaban siempre en casa de sus abuelos los fines de semana, de repente debutan con diabetes y ya no se pueden quedar más, pues ahí los menores van a percibir que su diabetes les está suponiendo una barrera en esa situación. Por tanto, pues no van a percibirla con normalidad. Dense cuenta que es un tratamiento complejo, demandante, o sea, las familias con diabetes están 24 horas pendientes de cuestiones que tienen que ver con el manejo de la diabetes, como puede ser, pues, el resolver hipoglucemia, el contar raciones, el estar pendientes cuando van a hacer ejercicio de qué cuestiones son las que tienen que tener en cuenta, todo ese tipo de conductas, de hábitos que van a hacer que sea un poco más difícil normalizar, pero que con la información adecuada, pues van a poder hacerlo sin ningún problema. Vamos a ver, por un lado, aspectos básicos de la diabetes tipo 1. Vamos a compartir ideas para apoyar a estas familias adecuadamente y también es importante que ustedes nos conozcan como recurso porque no solo las familias, los progenitores son los que van a poder apoyarse en nosotros, sino que ustedes también como recurso nos pueden utilizar pues para tener más información, para venir incluso a actividades de las que desarrollamos, tanto si son específicas para el entorno, como si son pues, encuentros de progenitores, etcétera, a los que pueden también acudir. Recuerden, antes de continuar, que la diabetes es una condición crónica. Esto supone que cuando se diagnostica, tanto el menor, la menor va a tener que asumir que esto va a ser para toda la vida, en principio, hasta que haya alguna novedad y bueno, y haya algún cambio. De momento, por el momento, va a ser crónico. Tiene que asumirlo tanto el menor o la menor como su familia. Y esto va a hacer que sea difícil gestionar, ¿no? Bueno, pues de repente la familia va a pasar por un duelo por la pérdida de la salud de sus hijos, de sus hijas, y por tanto, pues conlleva una serie de fases de adaptación que es muy importante saber gestionar y buscar la ayuda adecuada. Por eso, desde la asociación tenemos esa atención psicológica especializada que no siempre es solo para los, digamos, progenitores, sino que puede ser incluso para abuelos, abuelas, tíos, tías, etcétera. La prevalencia de la diabetes va en aumento y, por supuesto, recuerden que no es contagiosa. Respecto a los tipos de diabetes, es importante que diferenciemos porque como las referencias que tenemos más frecuentemente son las de diabetes tipo 2, tendemos a comparar, es decir, tendemos a pensar que es lo mismo una diabetes tipo 1 que una diabetes tipo 2
y lo hacemos erróneamente. Es decir, la diabetes tipo 1 supone muchísima más demanda en el día a día que una diabetes tipo 2. Las diferencias iniciales o principales son, por un lado, la edad de diagnóstico y el tratamiento que van a llevar desde el inicio. Respecto a la diabetes tipo 1, que es la que estamos abordando en esta sesión, eh, se puede dar desde bebé, desde la infancia, hasta alrededor de los 30, 35 años y desde el principio va a necesitar la insulina desde el exterior para poder manejar la diabetes. Mientras que si hablamos de una diabetes tipo 2, el diagnóstico se produce alrededor de los 40 años, por encima de los 40 años. Puede incluso tratarse solo con alimentación saludable y ejercicio físico, unir las pastillas, los antidiabéticos orales y a la larga con la evolución, en función de lo que la persona se haya cuidado o no, pues es posible que también llegue a la insulina, ¿vale? Pero digamos que de otra forma distinta a la tipo 1. Y siempre me gusta nombrar la diabetes gestacional en este tipo de webinar porque es un factor de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. Por tanto, todas aquellas mujeres que durante el embarazo hayan tenido diabetes, aunque luego dejen de tenerla cuando dan a luz, es importante que tengan en cuenta que ya han tenido esa diabetes gestacional porque podrán desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro y por eso, bueno, pues es importante llevar hábitos saludables, hacernos las analíticas frecuentemente, pues para tener datos sobre nuestra glucemia y poder tomar medidas adecuadas. Vamos a centrarnos únicamente ahora, a partir de ahora, en la diabetes tipo 1. Fíjense que aquí, bueno, pues lo que sucede en nuestro cuerpo es que hay un fallo en el páncreas, los islotes que segregan la insulina dejan de hacerlo y por tanto, fíjense si esto es importante en nuestro organismo, que la insulina es la llave que permite el paso de la glucosa que nosotros tomamos a través de los alimentos a lo que es las células para darnos energía. Si no está esa insulina, pues no se produce ese paso y por tanto se queda esa glucosa suelta en la sangre. Es importante, sobre todo porque a veces confundimos el origen de la diabetes tipo 1 con cuestiones que no tienen nada que ver. De hecho, a ciencia cierta se desconoce la causa y por tanto no es necesario y no hace falta el tener estos conceptos erróneos, digamos, que al final van a apoyar que las familias pues se echen la culpa o busquen incluso, ¿no?, entre los progenitores. Oye, pues tú tienes la culpa porque tienes en tu familia otras personas con diabetes, o es que tú tienes la culpa porque le dabas chuches, etcétera. Es decir, es importante que sepan desde el principio que una diabetes tipo 1 no se origina por comer mal, ni por haber comido mucho dulce, ni por no haber tenido un estilo de vida saludable. Al final, lo que debemos trasladar y lo que debe tranquilizar a las familias es que nadie tiene la culpa. Es decir, se desconoce, como les decía, las causas y por tanto, pues no vamos a poder, y tampoco se trata de buscar culpables, se trata de tomar medidas para que el manejo sea adecuado. Respecto a los pilares del tratamiento, cuando hablamos de estos pilares, pues solíamos hablar mucho más de lo que son pilares que tienen más que ver con el tema médico, digamos, es decir, con la educación diabetológica, la insulina, el ejercicio físico, esas revisiones, ¿no?, que deben hacerse. Pero si se fijan, ya estamos integrando en esos pilares aspectos que tienen que ver con lo psicosocial, es decir, pues el saber controlar el estrés, manejar las emociones, incluso la adaptación, si se está haciendo una adaptación adecuada a lo que es la diabetes. Es decir, si tenemos herramientas, si desde el principio, por ejemplo, pues contactamos con la especialista en psicología para tener esas herramientas que me hagan en el día a día manejarlo adecuadamente, pues va a ser muchísimo mejor, mucho más llevadero y se van a pasar por esa adaptación hasta conseguir una adaptación saludable
de una forma más óptima, con lo cual, bueno, pues es importante que tengamos en cuenta que ya no hablamos solo de cuestiones médicas en esos pilares del tratamiento y que todo importa. Con ese tratamiento, el objetivo, ¿cuál es? O sea, ¿qué pretende conseguir? Porque ustedes como entorno, ¿no? Que ven a las familias haciendo ahí como encaje de bolillo, ¿no? Para, oye, pues hoy está alto, hoy está bajo, hoy ha estado en normoglucemia, etcétera. ¿Qué es lo que intenta con el tratamiento conseguir? Pues tener las cifras de glucosa lo más normal posible. Ahí están viendo esas cifras a qué corresponden, pero si se dan cuenta, ya ahí yo les estoy avisando de que en diabetes esas cifras se amplían. Es decir, no vamos a encontrar y será difícil de encontrar esa línea estable, sobre todo hablando de infancia, porque bueno, pues no solo está la diabetes, están por ahí las hormonas del crecimiento, está por ahí las emociones y nos vamos a encontrar un panorama difícil de manejar, pero no imposible. ¿Vale? Es decir, o sea, vamos a tomar todas las medidas y a tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que esté lo más cerca, ¿no? De esa línea estable. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Que lo que no tenemos nosotros es que asustarnos como entorno si vemos cifras que están fuera de la normalidad, pues lo que tenemos es que saber qué hacer en cada momento. Por tanto, es necesario que conozcamos algunos aspectos claves y sobre todo que los progenitores nos trasladen la información clara, concisa, por ejemplo, en un momento en el que nos vamos a quedar al cargo del menor porque, oye, los progenitores tienen una salida afuera o que me apetece volver a quedarme con mi nieto o mi nieta todo el fin de semana, pues oye, se puede, con información se puede hacer, pero es importante que nos trasladen esa información de, pues, por ejemplo, qué hacemos en caso de bajada de azúcar, qué hacemos en caso de subida, qué hacemos si vamos a ir a la playa. Todas esas cuestiones es importante planificarlas, es decir, que esté todo por escrito y que esté todo planificado para poder tener tranquilidad independientemente de que, por supuesto, estén accesibles para poder preguntar cualquier duda, ¿vale? Porque sobre todo al principio, cuando se tienen las primeras experiencias, vamos a tener dudas, pero al final todos y todas vamos aprendiendo de la experiencia y volveremos a quedarnos con nuestros nietos y nuestras nietas los fines de semana o volveremos a llevárnoslos de vacaciones, ¿vale? No tiene por qué ser la diabetes una limitación en cuanto a esto. Dentro de esos aspectos claves, pues uno muy importante es el saber que no hay una alimentación específica para la diabetes. Es decir, es la misma alimentación que deberíamos llevar todos, saludable, de tipo mediterráneo, variada, pero sí que va a tener que cuantificar los hidratos de carbono. Y aunque esto se nos haga un mundo al principio, ¿no? Porque contar raciones, qué es ración, qué no es ración. Todo eso puede parecer complejo al principio, con esas instrucciones que yo les estoy comentando por parte de los progenitores, pues se hace muchísimo más sencillo. Y como les decía, vamos aprendiendo. Muchas veces si el menor ya tiene conocimientos, incluso nos va a resolver muchas cosas por sí mismos, porque ya ellos van aprendiendo y maduran incluso antes que otros niños y niñas de su misma edad sin diabetes. Pero bueno, por recordarles en este momento, los alimentos que contienen hidratos de carbono, recuerden que se diferenciaban entre los simples y los complejos, y dentro de los simples tenemos azúcar, mermelada, dulces en general, las frutas, la miel, y por parte de los hidratos de carbono complejos están el arroz, el pan, las pastas, las papas, las legumbres. Todo eso va a tener que estar cuantificado. Esos son raciones de hidrato de carbono y cada menor tiene su pauta según su glucemia y la insulina que tenga que inyectarse, pues va a tener unas raciones, va a tener que consumir unas raciones. En este ejemplo que les pongo en pantalla, un poco para que se hagan una idea más, digamos, real, fíjense que para la media mañana esta menor tiene 2 raciones y media.
de hidratos de carbono, que corresponden pues a un bocadillo de un pan de 40 gramos y un Actimel 0%. Eso serían 2 raciones y medias, pero si ven, eso va relacionado con la cantidad de insulina que se va a poner, que ahí en este caso nos pone que son 2 unidades de insulina, ¿vale? Ahí también se va a tener en cuenta a cuánto tiene la glucemia en ese momento, es decir, es que tendremos que pasar el sensor para ver a cuánto está y, por supuesto, el ver esas modificaciones que el pediatra, la pediatra nos indica. Así que por eso, como les comentaba, es importante que la familia nos traslade toda la información de forma clara y concisa, pero sí que toda la información necesaria para poder ustedes hacerse cargo. Dentro de las complicaciones agudas tenemos por un lado la bajada de azúcar y por otro lado la subida. Dentro de la bajada está contemplado que se considera por debajo de 70, es decir, cuando miran el sensor o hacen la pruebita, la glucemia en el dedo y tiene por debajo de 70. Fíjense que inicialmente los síntomas que se pueden reconocer de la hipoglucemia pues son hambre, dolor de cabeza, sudor frío, cambio de carácter, dolor abdominal, temblores, debilidad. Si no se toma glucosa, pues ya puede empezar a tener incluso dificultad para pensar o hablar, visión borrosa, mareos, adormecimiento, comportamientos extraños. Y si el descenso es más pronunciado, puede que llegue a una alteración de la conciencia, convulsiones y coma. Aquí una recomendación importante es que ustedes no resten importancia a lo que perciben, es decir, si ustedes notan al menor, a la menor, que está extraño, que está teniendo un comportamiento que no es el habitual, etcétera, nunca se queden con la duda, es decir, siempre miren el sensor o hagan la prueba de glucosa para asegurarse de que está bien, ¿vale? Porque al final ustedes están tiempo con los niños y niñas y los van a conocer y van a percibir esos cambios que a lo mejor otra persona que no esté en contacto directo pues no se da cuenta, ¿verdad? Entonces, siempre que tengan la duda, comprueben. ¿Cuáles son las causas de la bajada de azúcar de la hipoglucemia? Pues haber comido pocos hidratos de carbono, haberse pinchado un exceso de insulina o haber hecho demasiado ejercicio, ¿vale? Aquí tendremos que tener cuidado, por ejemplo, oye, pues si nos vamos a pasar el día a la playa o si de repente compartimos un cumpleaños en el que esté saltando y brincando durante horas, pues ahí vamos a tener que cuidar porque es probable que después hay alguna hipoglucemia, pues lo tendremos que tener en cuenta. ¿Qué es lo importante cuando nosotros detectamos que hay una hipoglucemia? Es decir, bien el niño o niña nos lo dice, bien lo percibimos nosotros, y cuál es el modo de actuar, ¿no? Pues lo primero va a ser eso, lo primero es comprobar a cuánto está de glucosa en sangre y si no podemos porque de repente nos fallan los sistemas, el sensor se le ha caído y no encontramos el glucómetro, pero nos está diciendo que se encuentra mal, pues ahí actuamos como si fuera una hipoglucemia porque ya estaremos luego a tiempo de corregir. Pero si no actuamos y es una hipoglucemia, pues va a seguir descendiendo y puede llegar a una pérdida de conciencia. Con lo cual, lo importante es tener claro que ante la duda actúo como una bajada. Esto es un ejemplo de protocolo a seguir, que por eso aquí es importante que los progenitores nos trasladen cuál es el modo en el que debemos actuar. Y aquí lo que vamos a hacer es dar azúcar en cualquiera de sus formatos. Es decir, tenemos formatos comerciales como puede ser el Glucap o otros geles de glucosa. Tenemos el sobre de azúcar directamente, agua con azúcar, el zumo, ¿vale? Ahí tenemos varias alternativas que podemos utilizar y que es importante que tengamos fácil acceso. Es decir, si nosotros vamos a quedarnos durante el fin de semana, durante unas vacaciones, durante una noche puntual con el menor con diabetes, tendremos que garantizar que tenga estos productos para poder resolver una hipoglucemia si llega el momento. ¿Vale? La suerte que tenemos materiales como los monitores de glucosa continuo, tecnología que nos va a permitir incluso recibir alertas cuando se le esté bajando, ¿vale? Y podremos actuar con tiempo, ¿vale? Pero sí es verdad que debemos estar preparados, que debemos planificar todo. Entonces, bueno, pues tener esos zumos de fácil acceso
Y ahora verán también que nos hará falta alguna galleta tipo María o algún hidrato de carbono lento y van a ver el porqué, ¿vale? Si se fijan, lo que nos indica el protocolo es que demos la cantidad de azúcar necesaria en cada caso, porque esto va en función del peso, y esperemos de 10 a 15 minutos. Si no remonta una vez que le hemos dado la primera toma de azúcar, vamos a repetir todas las veces que sea necesario, porque lo que nos interesa es garantizar que se ponga en condiciones de seguridad, con lo cual debemos perder el miedo de volver a darle zumo, de volverle a dar azúcar en cualquiera de sus formatos, porque lo que queremos es que remonte. ¿Vale? Ya estaremos luego, si no, porque a veces me plantean, no, pero es que luego se va a poner muy alto, ya nos preocuparemos de eso. Lo importante es que resolvamos la hipoglucemia en ese momento. Una vez que sí que esperamos esos 10-15 minutos y ya se ha puesto por encima de 70, ahí sí que ya damos ese hidrato lento, como les decía. Entonces, lo importante y la planificación que debemos hacer, pues el tener esos zumos, esas galletas tipo María, de fácil acceso, o llevarlas incluso con nosotros si vamos a salir fuera, ¿vale? Tener en cuenta que cuando vamos a salir fuera de casa, si nos vamos de vacaciones, si nos vamos a la playa, etcétera, siempre tenemos que llevar todo lo necesario para el manejo de la diabetes, para prevenir cualquier circunstancia que pueda ocurrir. Además, si en el caso de que llegara una hipoglucemia severa que hiciera que perdiera el conocimiento el menor, la menor, tenemos estos materiales que no tienen más que pedírnoslo a la ADT a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestros teléfonos de contacto que tendrán al final del webinar. Sí es verdad que tenemos que saber cómo actuar en caso de que pierda la conciencia. Entonces aquí vamos a tener por un lado o bien el glucagón inyectable o bien el glucagón nasal. De ambos glucagones tienen vídeo para saber cómo se utiliza, y es importante que cualquier persona que tenga en su tratamiento insulina, ¿vale?, tenga glucagón en casa, que eso ya a nivel digamos, de conocimientos de ustedes, no solo por la diabetes infantil, pero cualquier persona que tenga insulina en su tratamiento debe tener el glucagón. Vámonos ahora al otro extremo, es decir, a la hiperglucemia, la subida de azúcar en sangre. Fíjense que yo les decía en la diapositiva inicial que se consideraba hiperglucemia por encima de 180, pero curiosamente hasta por encima de 300 no se suelen notar los síntomas. Y como ustedes ven ahí, se pueden confundir los síntomas con la hipoglucemia. La única forma que tenemos de saber si es una cosa u otra es mirando el sensor o haciendo la pruebita en el dedo, ¿vale? Ahí sí que es verdad que hay síntomas que son muy, muy característicos, que los ven ahí señalados en azul, como puede ser mucha sed, necesidad repetida de orinar o boca seca. Esos son síntomas que van a alertarnos casi con total seguridad de una hiperglucemia, ¿vale? Pero recuerden que lo importante es comprobar con el monitor de glucosa continuo o con el glucómetro la cifra a la que estamos. ¿Por qué se producen? Pues por haber comido muchos hidratos de carbono, por habernos puesto poca insulina, por haber hecho poco ejercicio, o ya puede incluso ocurrir que por una enfermedad infecciosa o incluso mientras está incubando la enfermedad infecciosa, ya empiecen a haber hiperglucemias de difícil manejo, ¿vale? Ahí sí que debemos seguir recomendaciones de los progenitores y en cualquier caso, pues trasladarnos al hospital más cercano si es necesario, si no se consigue manejar. Fíjense que para una hiperglucemia puntual, que digamos no sea cronificado, etcétera, el protocolo que debemos seguir es simplemente dejar beber mucha agua o líquido sin azúcar, que orine todo lo necesario, su cuerpo se lo va a estar pidiendo, que orine muchísimo, y probablemente necesite corregir con alguna dosis de insulina, con lo cual ahí, pues, los progenitores tendrán que indicárnoslo, ¿vale? Oye, pues ponle tanto de insulina y vamos a ir viendo cómo va, vamos a esperar el tiempo X necesario para ver cómo va, digamos, desarrollándose, ¿vale? Si no se corrige esta situación, como decíamos, ¿no? Si no es algo puntual, sino que comienza a ser, oye, que me lo he llevado de vacaciones y lleva ya 5 días que no hay forma de que esté en normoglucemia.
pues ahí ya tenemos que tener cuidado porque la situación puede empeorar e incluso tener que hospitalizar. Cosas que se pueden hacer ustedes, que pueden hacer ustedes como entorno para ayudar a los progenitores de los menores con diabetes. Escuchar más que hablar, evitar el tú lo que tienes que hacer es X, ¿vale? Porque tendemos a dar consejos y a creer que tenemos la verdad cuando realmente eso no es lo que están necesitando las familias en esos momentos. No resten importancia a la diabetes, pues lo clásico muchas veces escuchamos, "Oh, hubiera sido peor que tuviera otra cosa". Bueno, pero es que tiene la diabetes y supone todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, que es complejo y que incluso hay un fenómeno que es el burnout de la diabetes, el síndrome del quemado de la diabetes, porque son muchas las rutinas que tienen que integrarse en, digamos, la estructura de la familia. Validar preocupaciones y sentimientos, preguntar si puedes ayudar y cómo hacerlo. Muchas veces tendemos a ayudar, querer ayudar de una forma determinada y lo que estamos es presionando, ¿vale? Porque estamos ejerciendo a lo mejor un papel como más de policía, de estar pendiente o encima del niño y de la niña. No, al final a lo mejor no es esa la forma en la que podemos ayudar adecuadamente. Estar bien informado, que por eso la importancia de que tengan este webinar como de referencia. No alarmar ni, digamos, manifestar miedo, porque al final, pues, piensen que estamos todo el rato hablando de normalizar y eso, o sea, el manifestar nosotros como adultos, adultas, que nos da miedo, pues imagínense para el menor, la menor lo que puede suponer. Normalizar todo lo posible, cambiar el es diabético por tiene diabetes, es decir, quitar esas etiquetas que constantemente estamos poniendo sobre todo y no mostrar pena. Por el contrario, motivar, ¿no? Motivar a esos nuevos cuidados, a esa nueva información que tiene la familia y que puede convertirse incluso en una ventaja, como muchos en alguna ocasión nos han planteado. Bueno, pues cosas curiosas, ¿no? Como, bueno, pues mira, gracias a que le diagnosticaron la diabetes, toda la familia comemos mejor porque estábamos comiendo fatal, entonces ahora estamos cuidando más nuestra alimentación, etcétera. Es decir, puede haber factores que al final pues ayuden a la familia en general. La diabetes no debe impedir a los menores, a las menores, disfrutar de una vida plena, por tanto, lo normal, lo lógico es que hagan todas las actividades propias de su edad, tanto en lo que es, la estructura familiar, esas cuestiones, ¿no?, que se desarrollaban antes de que se diagnosticara la diabetes y que se dejaron de realizar cuando apareció la diabetes, pues, a la larga deben ir volviendo otra vez a disfrutar de esas situaciones y sin ningún, digamos, temor, porque al final teniendo información se puede lograr. Y igualmente, pues en el entorno escolar, en el entorno de actividades extraescolares, etcétera, debería poder hacerlas todas con normalidad. Fíjense si es importante que ustedes estén como entorno bien informados, que eso va a repercutir directamente en un mejor control metabólico, más calidad de vida y salud mental. Y yo creo que eso es una razón suficiente para querer todos apoyar adecuadamente a esos progenitores de menores con diabetes bueno, que estarán, estoy segura, muy satisfechos de que les quieran ayudar y que les quieran ayudar adecuadamente, que es lo que al final todos pretendemos. Aquí, como les decía, tienen nuestro correo de contacto, nuestros teléfonos de contacto, incluso nuestra página web en la que pueden consultar diversos recursos, pero no olviden que, bueno, que pueden contactar con nosotros para cualquier duda, para cualquier aspecto que quieran más información y animarles a que apoyen a esas familias de forma adecuada y a que ayuden, pongan su granito de arena para normalizar esa diabetes tipo 1, que es muy necesario. Muchísimas gracias.